Hola, ¿qué tal? A todos los rapidines. Buenas tardes aquí en Ginebra, Suiza. Buenos días allá en México. Aquí son las 6 de la tarde, allá me parece son las 10 de la mañana. Y bueno, vamos a tener un programa bastante cargadito porque ahora sí estamos llenos de información. Lo primero que yo quiero hablar con ustedes, nada más para dejar un punto, digamos, aclarar una cuestión sobre la Franja de Gaza. Y ya luego nos vamos a hablar sobre los disturbios en Los Ángeles, una cuestión que nos tiene muy preocupados, pues a todos los mexicanos y sobre todo a todos los mexicanos que hemos seguido, pues, no sé, el periplo, el, pues, la dificultad que han pasado nuestros paisanos para llegar a Estados Unidos, para hacerse de una vida, para hacerse de un trabajo, eh, tienen una familia y de repente se encuentran con que van a ser deportados del país. Entonces, por eso vienen estos disturbios y bueno, vamos a hablar con mucho detalle sobre esto, pero pues para empezar les quiero hablar sobre la Franja de Gaza, así que pues vámonos con eso y ya luego le seguimos. Pues resulta que, bueno, la guerra en la Franja de Gaza, bueno, no una guerra, la invasión de Israel a la Franja de Gaza en Palestina, pues ha tomado ahora otro, digamos, otra etapa, otro color. Resulta que hace 2 meses que Israel tiene un bloqueo a la ayuda humanitaria para que llegue a la Franja de Gaza. Entonces, son 2 meses en los que no ha entrado alimento, no ha entrado agua potable, no ha entrado medicamentos, no ha entrado asistencia humanitaria, no ha entrado un médico a ayudar a los palestinos. Entonces, este bloqueo que hay en contra de la Franja de Gaza y de los palestinos ha resultado tremendo, pues por las consecuencias que ha tenido para el pueblo palestino. Entonces, resulta que hay un barco que le llaman, el barco se llama el Madeline, Madeline, sí, Madeline se llama el barco, y en ese barco llevaban ayuda humanitaria varios activistas de derechos humanos que iban hacia Palestina para llevar dichos alimentos y dicha ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué pasó? Que entre estos 12 activistas se encontraba Greta Thunberg, que la conocemos y la recordamos porque es esta chica sueca que algún día se sentó en la plaza en el centro de Suecia a decir que ella estaba en contra de la acción que estaba haciendo nuestro mundo o las empresas y que ella abogaba por el cambio climático, por tener pues una economía verde y todo esto. Entonces ella era una ecologista y entonces pues protestó en aquella época y pues se volvió famosa por esto. Después ella bajó su actividad como activista de derechos humanos, bajó su actividad, ella eh, pues se dedicó a los estudios o yo no sé, y de repente aparece de nuevo en este barco que iba con ayuda hacia Palestina. La cuestión es que Greta Thunberg tiene pues el estilo, a ver, déjenme ponerme de otro lado porque ahora sí. Greta Thunberg tiene el estilo de tomar los reflectores hacia ella misma cuando hay un problema humanitario. Entonces, no importan los 2 millones de palestinos que están en Palestina, importa que a ella la detuvieron en el gobierno, la detuvo el gobierno de Israel por estar
navegando en aguas que son del territorio israelí. Ellos estaban infringiendo pues un delito porque estaban en aguas que no les corresponde navegar sin un permiso del país en cuestión. Lo mismo que si algún barco llega a México y México le dice, no, aquí no entras en nuestro litoral, pues no puede entrar. Bueno, el caso, esto es por convenciones que hay sobre arreglos y acuerdos marítimos que se han arreglado aquí en Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Pero resulta que Greta Thunberg, bueno, yo estoy expresando mi opinión, cada quien tiene su opinión muy personal, pero Greta, ella atrae todos los reflectores hacia ella y que cómo le hacen esto y que le quitan, la quieren detener y los detienen, finalmente los detienen y el gobierno de Netanyahu lo que hace es que antes de deportarlos, o sea, los detienen, antes de deportarlos, los hacen ver un video en donde se ven los ataques de Hamas en contra de la población israelí. Yo no he visto este video, pero por lo que yo he escuchado de personas que lo han visto, es un video verdaderamente desgarrador que es difícil de continuar viendo por la masacre, por la carnicería que se hizo ese día 7 de octubre en Israel contra gente inocente, contra jóvenes que estaban en un concierto, contra gente inocente, civiles, que no tenían nada, absolutamente nada que ver con Hamas, ni con el gobierno de Israel, ni con el ejército, ni con nada. Eran jóvenes judíos que estaban en una fiesta, en un concierto, y gente que estaba en sus casas. Entonces, eh, esto lo agarra Greta Thunberg. Pero a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. En la frontera de Israel con la Franja de Gaza hay 500, más de 500 convoyes. Es decir, son estos trailers enormes que están llenos de alimento, de medicamentos, de ayuda humanitaria para los 2 millones de personas. No sé cuánta comida, cuánto alimento podría caber en el barco que llevaba Greta Thunberg, pero sí sé lo que hay y lo que cabe en los 500 convoyes que tenía Naciones Unidas y que sigue teniendo dispuestos en la frontera para que en cuanto el gobierno de Israel les dé permiso y autorización de pasar, ellos puedan llevar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza que tanto se necesita. Israel ha cometido no nada más crímenes de guerra en contra de los palestinos, ha cometido crímenes de lesa humanidad. Eh, Llevó alimento a algunos puntos cerca de la frontera, cercanos a la frontera, y claro, los palestinos se fueron a recoger esos alimentos y allí el ejército israelí les disparó. O sea, mataron a cerca de 50 civiles que fueron a recoger comida y recibieron disparos. Esto digo, desde el punto de vista de Naciones Unidas, desde el punto de vista de las organizaciones humanitarias, desde el punto de vista humano, es verdaderamente criminal, eh, cruel e inhumano esto que hizo Israel. Pero por el otro lado, Naciones Unidas tiene 500 convoyes, más de 500 convoyes listos para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, no permite el paso. Y es hasta este día que no permite el paso. Y saben, eso está catalogado como un crimen contra la humanidad por el derecho internacional. El bloqueo de alimentos, de no sé, medicamentos, cuestiones que van para ayudar a la población civil que está bajo una guerra,
también hay unas leyes de la guerra, así les llaman, a las convenciones de Ginebra. Y conforme a estas convenciones de Ginebra, se tiene que respetar el paso de la ayuda humanitaria para llevarla a la población civil. Entonces, Netanyahu y el ejército israelí están cometiendo un crimen de lesa humanidad al no dejar que el alimento llegue a los civiles palestinos. Es decir, que por un lado, pues detienen el barco este donde iba Greta Thunberg. Por el otro lado, pues no dejan pasar ayuda humanitaria y por el otro lado, no dejan que ni siquiera el personal de la ONU pueda pasar para llevar comida y alimentos y ayuda a un pueblo que está verdaderamente desesperado. Entonces, se juntan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, eh, tortura, podemos considerarlo también tortura, porque es una tortura, o sea, el alimento es utilizado para torturar a la gente, porque, bueno, está utilizado como un arma de guerra el alimento, y el alimento no puede ser un arma de guerra jamás. Entonces, pues esta es la situación que está verdaderamente difícil en la Franja de Gaza. Es lo que yo quería, pues, llamarles a su atención, pues, para que vean la proporción de las cuestiones. O sea, sí es muy triste lo del barco este, pero es más triste que haya más de 500 convoyes que quieren pasar y a los que no se les da el paso. Entonces, bueno, eso es con respecto a la Franja de Gaza y pues quisiera hablar también sobre el asunto de los disturbios en Los Ángeles, en Estados Unidos, en California. A ver, para empezar, el presidente Donald Trump dijo que iba a deportar a los migrantes indocumentados, a los inmigrantes que no estuvieran legales en Estados Unidos. Y empezó a hacer redadas para ir a buscar a estos migrantes indocumentados y deportarlos a sus países de origen. Entonces empezaron estas redadas y empezaron a deportar cada vez más y más y más migrantes que estaban en Estados Unidos. Migrantes, la mayoría de ellos mexicanos, pero también de Nicaragua, también de Venezuela, también me parece de Colombia, del Ecuador, bueno, de Nicaragua ya lo dije. O sea, realmente mucha gente empezó a sufrir por las órdenes del presidente Trump de deportar a los migrantes, porque no nada más es deportar a un migrante que llega a la frontera y dice quiero pasar y no lo dejan pasar y lo regresan a su tierra. No, estamos hablando de gente que llevaba 30 años viviendo en Estados Unidos, 20, 15, 10, que tenían ya sus trabajos conseguidos de manera ilegal, pero tenían su trabajo, trabajaban, los migrantes trabajaban bien, trabajaban, digo, a los migrantes que son criminales, pues los tienen en la cárcel, pero la mayoría de los migrantes aportan a la cultura en la que se encuentran, aportan con su trabajo y sobre todo los migrantes hacen un trabajo que los americanos no quieren hacer. Entonces, bueno, esto es lo que pasa con Trump. Y después, ¿qué pasa en Los Ángeles? En Los Ángeles, en donde hay la población hispana más grande de todo Estados Unidos, son 11 millones aproximadamente de mexicanos, más los otros latinos que se encuentran en Estados Unidos, en Los Ángeles, perdón. Entonces, es el estado en la Unión Americana en donde hay más migrantes mexicanos en toda la Unión Americana, en todos Estados Unidos, en Canadá, en cualquier lugar de América Latina. O sea, Los Ángeles, digamos que es la segunda ciudad más poblada de México. O sea, si lo quieren ver así, porque la ciudad más poblada de México es el Distrito Federal o la Ciudad de México, pero la segunda ciudad más poblada por mexicanos es Los Ángeles. Entonces, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a Los Ángeles, pero
se habla español por todos lados, se come comida mexicana por todas partes y claro, hay muchísimos hispanos de ascendencia mexicana que ni siquiera hablan español. Y cuando vamos nosotros a Estados Unidos y vemos a una persona con nuestras facciones, con nuestros rasgos físicos y no habla español, normalmente nos enojamos. Decimos, pero qué bárbaro, ¿cómo? Si se le ve lo mexicano y por qué no hablan español. Y la razón es porque yo viví 5 años en Estados Unidos y puedo dar testimonio de lo que yo observé, de lo que yo vi. Y lo que sucede es que los latinos que tienen a sus hijos, esta segunda generación, o sea, ya los latinos que ya son padres y que empiezan a tener a sus hijos, no les hablan español. Y no les hablan español para protegerlos. Es decir, que para no, que no tengan este antecedente o este background, no sé cómo explicarlo en español, pero bueno, me va a venir la palabra, pero este contexto de lo latino o de lo mexicano, de los parientes, de los tíos, de los abuelos. Ok, entonces, este, eh, si vives en Estados Unidos, sigue siendo mexicano. Pero lo que hicieron los padres de los nuevos mexicanos que nacieron en Estados Unidos es que no les enseñaron español. Entonces es por eso que hay una gran población hispana, mexicana en Estados Unidos que no hablan español porque no se los enseñaron. No es porque se hagan los gringos, es porque no se los enseñaron para protegerlos. Bueno, entonces, de repente vienen las fuerzas de Trump, porque el gobernador de California dice, perdón, pero aquí no hay disturbios, la gente se está manifestando pacíficamente porque los latinos, todos los migrantes salieron a manifestarse porque no querían ser deportados a sus países y en protesta por estas órdenes de Trump. Pero entonces, ¿qué pasa? Que están ellos manifestándose y entonces el gobernador dice, no, bueno, esto es una manifestación pacífica, vamos a escuchar sus demandas y vamos a escuchar qué quieren, porque eso es lo que hace una democracia cuando hay una manifestación de su pueblo y cuando es una manifestación pacífica. Pero ¿qué pasó? Que Trump envió a los marinos, envió al ejército, a los de la Guardia Civil, a los de la Guardia Nacional, y entonces empezaron a tener enfrentamientos con los migrantes, con los inmigrantes mexicanos sobre todo, y latinos, pero sobre todo con los mexicanos. Se veían banderas de México, estaban ellos muy dolidos y muy enojados con el gobierno de Trump por varios años, porque en el primer gobierno de Trump ya también habían sido vapuleados por el gobierno de Trump, habían sido atacados, acosados, minimizados, ridiculizados, habían sido menospreciados. Entonces ya la población mexicana en Estados Unidos ya estaba muy enojada. Pero bueno, llegan las fuerzas de Trump y empiezan a ver los encontronazos. Y entonces se va la Guardia Civil, la Guardia Nacional, el ejército se va contra los migrantes y para decir y para justificar que no hay violencia contra los inmigrantes, dicen que el gobierno, el ejército ha disparado unas balas de hule. Yo no sé si han visto estas balas de hule, pero estas balas de hule son como del tamaño, vamos a suponer, de aquí, de este tamaño, de aquí para acá, más o menos, este tamaño tiene una bala de estas de hule. Entonces es un hule, imaginemos cómo es el hule, es súper resistente.
súper, súper resistente. Entonces, si a ti te disparan con una bala de hule, no te están disparando o sea, mm, ¿cómo le dicen? Con balas de verdad, pero de todas maneras hieren y duelen. Hay personas que han tenido heridas en la cabeza, hay personas que han tenido heridas en el pecho, en las piernas, pero sobre todo lo que han hecho el ejército es disparar hacia la cabeza y hacia el pecho. Y esto es lo más vulnerable que tiene una persona, ¿no? Entonces, no les están disparando a los pies, no, les están disparando a la cabeza y al pecho. Esto también en el derecho internacional humanitario es un delito, es un crimen. Entonces, el gobierno de Trump está, pues está cometiendo una serie de crímenes en contra de la población estadounidense, porque los migrantes mexicanos son americanos. Y aunque al señor Trump no le guste, todos ellos tienen su pasaporte de, de Estados Unidos, su acta de nacimiento, sus papeles que demuestran que son estadounidenses. Y los que no tienen los papeles, los que no tienen sus actas de nacimiento ni su pasaporte, también son americanos, porque nacieron ahí y aunque no tengan ese papel, son americanos si le gusta o no le gusta al señor Trump. Porque según las leyes americanas, si una persona pisa territorio americano, en ese momento se vuelve americano. O sea, en ese momento requiere, sí necesita protección del gobierno de Estados Unidos. Es decir, que si yo llego a Estados Unidos, me bajo del avión y digo, necesito protección, en ese momento el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de protegerme. Entonces, pues no es cuestión de Trump, es cuestión de los convenios que hay, es cuestión de los tratados, pero de los tratados internos en Estados Unidos que han sido muy, muy peleados. Pero lo que estamos viendo ahora con estos disturbios es que los migrantes, los inmigrantes, es la nueva raza negra en Estados Unidos. Es decir, que todo este odio que había de los blancos hacia los negros, ahora se ha desplazado de los blancos y de los negros contra los inmigrantes hispanos. Entonces, se han vuelto la nueva raza, pues con la que hay que ir en contra, la nueva raza que no es muy bien vista, la nueva raza que hay que atacar, porque hay que atacar al extraño. Entonces, ahora es cuando podemos recordar a Martin Luther King, por ejemplo, de aquellos discursos que daba en favor de la minoría negra, de los negros. Y los negros, a base de muchas luchas, de muchos años de lucha por su raza, pues ya lograron y tienen los mismos derechos que los blancos. Pero ahora lo que falta es que los migrantes, inmigrantes hispanos, pues se pronuncien y luchen por su lugar en el país americano. No se había tenido que luchar por este lugar con la fuerza, sino con el diálogo, con asociaciones que defienden a los migrantes. Ha habido muchos movimientos pacíficos en favor de los migrantes, hasta el día de hoy en que el presidente Donald Trump decidió hacer lo contrario. Entonces, pues vamos a ver qué va a pasar. No sabemos. Naciones Unidas, por supuesto, que ha condenado todo esto que está pasando en Estados Unidos. Han querido hablar con Donald Trump, el secretario general de Naciones Unidas, pero Donald Trump ya dijo que él se quería salir de las Naciones Unidas, ya se salió de la Organización Mundial de la Salud, no le interesa estar en este sistema multilateral, pero lo único que no ha dejado es el Consejo de Seguridad.
Y eso llama la atención porque el Consejo de Seguridad está formado por 5 países. Son Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Y entonces, estos cinco países del Consejo de Seguridad, en donde está Estados Unidos, no lo ha dejado. ¿Y por qué no lo ha dejado? Pues porque no le va a dejar el lugar abierto a Putin, porque si se va Estados Unidos de las Naciones Unidas, sobre todo del Consejo de Seguridad, entonces, ¿qué va a pasar? Pues nada, no va a pasar nada más que el señor Putin puede reclamarle a Trump qué está pasando en su país por esto que está pasando con los migrantes y qué va a pasar con Trump, le va a contestar. ¿Y qué estás haciendo tú con esta invasión a Ucrania, en donde estás masacrando también a todo un país y a la población de un país porque se te ocurrió que Ucrania tiene que ser parte de territorio ruso? Entonces, están como tal para cual. Es así. Bueno, pues eso es lo que yo quería platicar hoy con ustedes. Gaby, cuéntame si tienes algún comentario de los rapidines, cómo ven esta situación, si hay alguna pregunta. Cuéntame, Gaby. Señora Gabriela, y si le damos la vuelta a la moneda, entrar ilegalmente a Estados Unidos es un delito porque ahí no vale eso de si nos gusta o no. Sí, entrar a un país sin permiso es un delito, pero a cualquiera. Entrar a Estados Unidos, entrar a cualquier país sin un permiso legal es un delito. Lo que no entiendo es cuando dice que hay que darle la vuelta a la moneda. No entiendo el sentido. Dice, porque ahí no vale eso de si nos gusta o no. Claro, o sea, no es nuestra decisión, no es nuestra decisión, es la decisión del gobierno de Estados Unidos. Luego me dice Mariel, Trump comete toda clase de excesos contra los inmigrantes sin discriminar si somos documentados o no. Tiene toda la razón. En mi caso estamos así eh, con la visa TN de trabajo, pero aún así no sabemos si nos afecte o no. Esa es una gran pregunta. Marlet, muchísimas gracias por hacerla. Me parece que yo no te puedo dar en este momento la respuesta, pero lo que sí te aconsejo es que en este momento te pongas en contacto con el consulado más cercano que tengas de México. El consulado que tengas más cercano, llama por teléfono, manda un mail, ponte en contacto. Y si por alguna razón está saturado, trata de ir a un consulado amigo. Es decir, por ejemplo, puedes ir a tratar de ir al consulado de Colombia, o puedes tratar de ir al consulado de Chile o de otro país latinoamericano pidiendo protección si sientes que tu vida está amenazada o la de tu familia. Lo que yo entiendo es que si tú tienes tus papeles y tienes esta visa, no hay por qué te tengan que deportar. Pero sí todavía hay estas redadas que me parece que ya bajaron. Ponte en contacto con el consulado para que ellos te den un consejo sobre qué hacer. Después dice María Ortiz, a algunos les da vergüenza hablar español, cosa que no entiendo, porque es un plus para cualquier persona hablar 2 idiomas, por supuesto, claro, claro. Algunas personas no quieren demostrar que hablan español, pero muchas de ellas tampoco no saben hablar español. Entonces, pues varía la situación, depende de un caso, depende del otro. Sí cuesta mucho trabajo entender que ve uno un latino y dice, y le habla uno español y te contesta que no entiende y uno no les cree, pero pues sí, pasa muchísimas veces y bueno, pues hay que respetar esto de la gente. Pasel, híjole, mis lentes, ya les tengo que poner otra grabación porque ahora sí estoy cieguísima. Mi pregunta, ¿existe forma legal para pasar y llegar al Líbano? Claro, al Líbano puede pasar sin ningún problema.
eh, tendría, tendría que rodear, ¿no? El territorio y si quisiera entrar a la Franja de Gaza por Líbano, eh, por el cruce con Líbano, pudiera hacerse, pero esos cruces están altamente vigilados y es muy difícil pasar por ahí. Entonces, muchos están tratando de pasar por otros lados, que es más fácil, más porosa la frontera, y estos lugares, como este cruce que me comentas, sí es posible, pero está muy, muy vigilado y es muy, muy difícil. Otra cosa, les quería comentar, miren mi camiseta, que dice Set Them Free, que quiere decir que los liberen, que liberen a los rehenes, que libere jamás a los rehenes que tiene israelíes, los civiles israelíes que jamás secuestró, pedimos que los liberen y también pedimos que liberen, a todos los migrantes, a todos los inmigrantes que han detenido nada más por el hecho de ser inmigrantes. Ser inmigrante no es un delito, no es un delito. No tiene derecho nadie de detenerte y llevarte a la cárcel por ser migrante. Pueden tener una falta administrativa. ¿Qué quiere decir? Una multa, te quitan un papel o te piden que te vayas a tu país o en caso extremo. Pero meterte a la cárcel porque no tienes un documento legal, eso es un delito de las autoridades de Estados Unidos. Cualquier migrante, migrar, tiene todo el derecho, toda la gente tiene derecho de moverse por todo el mundo si quiere. Entonces, que quede muy claro eso de que migrar no es un delito. Morgana dice, no quiero caer en teorías conspiracionales, pero dicen que hubo gente pagada para mostrar más violencia en los mítines. Muchas veces pasa eso. Yo también escuché estos rumores y es tan difícil confirmar. Pero sí, me imagino que había muchos infiltrados, gente que nada más fue porque los mandaron de algunas otras, no sé, empresas o de otros grupos de poder o de gente demócrata, no sé, de tantas partes que puede ir gente que no es exactamente manifestante ni que son auténticos inmigrantes. Pero estas cosas suelen pasar y bueno, pues sí, igual pasa en México en alguna manifestación, pues hay gente que nada más va a tomar fotografías de quiénes son los manifestantes, pues para llevárselas a Morena o al gobierno. Entonces, bueno, pues así sucede. Pues bueno, pues yo creo que ya agotamos el tema. Ha sido muy interesante la plática de hoy. Lo que le quiero decir a los rapidines es que, bueno, nosotros nos vamos a ver hasta el otro martes, pero si encuentro que hay algo, pues, importante que hablar o algo, un suceso especial que haya que contarles desde el punto de vista de Naciones Unidas, pues yo les digo, le voy a decir a Tere Vale y a Jaime Guerrero, que son los que ¿cómo se dice? Bueno, se me van las palabras, mis anfitriones, porque yo, bueno, comparto su plataforma aquí con ellos, de los rapidines, y entonces yo les voy a decir que pues, si podemos hacer otro programa, o incluso con ellos, incluso con Tere, con Jaime, me encantaría poder hacer un programa con ellos y hablar de esto, porque es una cuestión muy delicada, muy importante, sobre todo por lo que está sucediendo con nuestros connacionales mexicanos en Estados Unidos. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias a Gaby Guerrero, mi superproductora de este programa, que es así como genial. Le doy las gracias por estar aquí. Y bueno, pues sean felices. Nos vemos la próxima. Y bueno, hasta luego.